se titula Amor Inmortal. A continuación se dará a conocer las características del amor espiritual y el carnal, para así entender finalmente cuál es el que está inmerso en nuestra actualidad. Entonces, ¿el amor espiritual es el que perdura por siempre? Antes de responder esta pregunta se debe reconocer qué es la realidad, ya que depende de cómo la percibamos será el resultado de lo que sentiremos en ciertas ocasiones. En primer lugar, se debe entender que la realidad no cambia, es decir, que es eterna. En la antigüedad clásica se creía que todos los fenómenos de cómo se descubrió la realidad pertenecían al estudio de la naturaleza. Esta explicaba la vida y sus cambios. No obstante, Platón, filósofo de Atenas, señalaba que todo lo que podemos tocar y sentir corresponde al mundo de los sentidos. Pero, ¿todo lo que es de este mundo acaso es idéntico? Pues pensarán que no lo es, sino que todo es único. Por ejemplo, ¿una flor será igual a las demás? Es claro que no. Algunas son de color rojo, rosadas, amarillas, es decir, son diferentes. Sin embargo, se llegaría a la conclusión de que todas las flores tienen algo en común. A este suceso, en conjunto con Platón, lo llamaremos molde. Este creía que fuera del mundo de los sentidos existía un molde de todas las cosas y este era perfecto. Si ya se poseía un molde completo, correcto, al que se le agradece la creación de los otros moldes semejantes, este debió salir de algún lugar. Platón pensaba que debía haber una realidad escondida detrás del mundo de los sentidos, y a esta realidad la llamó el mundo de las ideas. Aquí se hallaba la perfección, lo eterno e inmutable. En otras palabras, este filósofo consideraba que los moldes, o cosas de nuestra realidad, de nuestras experiencias, eran meras copias de la realidad ideales, perfectas que se encontraban más allá del mundo en el que vivimos. El alma entonces pertenece al mundo de las ideas, es perfecta, esta tiene una similitud con los moldes perfectos, pero nosotros, ¿somos capaces de conocerla? ¿Hemos visto nuestras almas? No, porque es abstracta, es desconocida, es decir, es una forma inconocible. Los seres humanos piensan que están rodeados por objetos físicos, cuyas propiedades conocen mediante los sentidos, pero de hecho no es así, ya que estos objetos son mutables, son de una manera en un momento dado y en otro pueden variar. Asimismo, solo se trata de apariencias, las cosas pueden cambiar ante los ojos de distintas personas. Por lo tanto, discernimiento sobre ello será una idea provisoria, porque existen infinitas posibilidades sobre su descripción y lo que es. Entonces, si no somos capaces de entender la realidad, ¿cómo la comprenderemos? ¿Cómo obtendremos el conocimiento? Platón reconocía que por medio del pensamiento y la razón, de modo que el alma es distinta al cuerpo, ya que éste es del mundo de la praxis, de lo imperfecto, de los sentidos, este estudioso explicó por medio de una metáfora cómo reconocer el mundo de los sentidos del mundo de las ideas. En una cueva, explica, hay una serie de personas encadenadas de tal modo que solo pueden ver una pared iluminada por una luz de fuego central. Los objetos se acercan o se alejan de ese fuego y sus sombras se proyectan sobre la pared. Los encadenados seguramente piensan que esas sombras proyectadas corresponden a objetos reales, por ser de hecho la única realidad que conocen. Sin embargo, si rompieran sus cadenas, podrían darse la vuelta y conocer los objetos mismos como los originales de la sombra. Una espada real se parece más a una espada que la sombra de una espada. Pero hasta entonces no sabrían cómo son los objetos reales, pues solo conocerían las sombras. En consecuencia, esta metáfora representa y explica lo que pensaba Platón del mundo de los sentidos, determinando finalmente que de la misma manera todos los fenómenos de la naturaleza son solamente sombras de los moldes o ideas eternas, que muchas veces vivimos en una caverna sin conocer la verdadera realidad. Entonces, para entender cuál es la diferencia entre el amor espiritual y carnal, es necesario saber cómo amaba el hombre en un principio. En la antigüedad clásica se creía que lo físico es la ausencia del conocimiento. También Platón creía que el cuerpo era la cárcel del alma, que todo esto era un accidente para el ser humano. Por ejemplo, el deseo físico y la pasión incontrolable que el individuo sentía lo alejaba del conocimiento, de la razón. El amor carnal le quitaba lo intelectual al ser humano, dejándolo vacío, porque éste no llenaba su alma.
Antiguamente se pensaba que el Eros, dios del amor, reconocía como amor al que se daba con sabiduría. Muchas veces se trataba del que sentía un hombre mayor por un adolescente, o también llamado pederastía, donde se filosofaban conceptos y existía un amor espiritual que amaba la razón y no el cuerpo. ¿Pero qué es amor del alma? ¿De qué se trata este concepto? Siglos después, en los albores del Renacimiento, recitaba el poeta español Jorge Manrique: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se pasa la muerte? Si existe la sensación de que no pertenecemos a este mundo y que necesitamos conocer la verdadera realidad, es porque nuestro mundo es mera apariencia, un artilugio de sombras. Esta es la teoría del filósofo. El mundo en el que vivimos, la prisión del alma. Conocer es salir de esa inseguridad, es admirar la flor real, original, apreciar la belleza, es decir, tocar la idea eterna. No obstante, ¿cómo entenderemos los amores del alma y del cuerpo si no conocemos qué es el amor? El amor primeramente se siente cuando existe una carencia. Eso es lo que creían los filósofos. Pensaban que el ser humano ama aquello que no tiene. Es la ausencia, la necesidad de lo que no poseemos y que deseamos para complementarnos. Eso es amor, deseo. Querer el saber porque no lo tenemos. Esto es lo que pensaba Sócrates cuando decía: solo sé que nada sé. Consideraba que lo que poseía no lo satisfacía, que tenía anhelo de saber. Había una conciencia de esa ausencia. Sentía amor y deseo. Comprendía el amor como el saber. Buscaba el otro para llegar al bien. La pareja era el trampolín a la perfección. Por medio de sus almas accedían a lo espiritual. Y para explicar qué es el amor, Platón construyó otra metáfora en sus diálogos del banquete. En la época clásica, el hombre original se conocía como andrógino, que tenía un mismo cuerpo con los dos sexos, andros, que significaba varón, y ginos, mujer. Cuenta el filósofo que el dios más poderoso, Zeus, al darse cuenta que este hombre se sentía completo y feliz, notó que no le estaba sirviendo como esclavo. Entonces pensó en separarlo para así tener más seguidores. No obstante, al ser separados en dos mitades, como quien parte una naranja, estas empezaron a buscarse entre sí, y cuando se encontraban, una de ellas se saciaba de tal manera que dejaba a la otra vacía y casi al borde de la muerte. Entonces Zeus reflexionó: si estos seres pasan toda su vida buscándose, y cuando se encuentra y satisface los sentidos del cuerpo, una vez obtenido, se desilusionan, es porque si tienen tanto afán de reencontrarse en ciertos momentos, no se debe al amor carnal, sino que su alma desea regresar al lugar en donde estaba completa. En síntesis, lo que se busca no es el placer de los sentidos, porque cuando lo encontramos produce angustia. Por no podríamos amar y querer estar toda la vida juntos, en parejas. Nos hastiaríamos, porque todo lo que pende de los sentidos se agota, se pierde y busca otra fuente de satisfacción. El amor carnal se desvanece en el aire, el amor espiritual es inmortal. Porque cuando vamos envejeciendo, los sentidos pierden valor en la relación. Muchas veces no nos atraerá lo físico, pero amaremos por siempre lo que está en el interior. Porque ya no seremos los mismos, los años irán pasando, y no en vano. Pero eso no es molestia para nosotros, porque podemos amar espiritualmente. Lo que buscamos en verdad es recuperar la unidad original, esa alma única que teníamos en un principio. Solo eso calma la angustia de ser una parte de otra parte y estar sin ella. El amor es terapia de unidad. Este amor es el que hace que el alma sea inmortal, porque es quien tiene la fuerza y reconoce que perdura por siempre. El amor carnal ciega, porque los sentidos son caprichosos y efímeros. Con los sentidos podemos decir que esta flor es bella hoy, pero si mañana estamos de mal humor, podemos pensar que es horrible. Es por eso que el alma es inmortal y los sentidos nos hacen prisioneros en una caverna. Amar espiritualmente es volver al mundo de las ideas, a la originalidad. Y único es tocar el amor en verdad, no la copia de él. Platón piensa que cuando nuestros cuerpos mueren, nuestra alma sigue intacta, esperando para reencarnar o para fundirse con su otra parte y seguir amándose. Yo creo que cuando fallecemos, regresamos al mundo de las ideas, con todo lo realmente bello y verdadero. Seguimos amando a quien es nuestra alma gemela,
esa que elegimos aquí en la tierra y nos complementamos con ella, creando la inmortalidad. En conclusión, yo diría que todo amor es platónico, porque los placeres de los sentidos, como todos bien sabemos, son momentáneos, pasajeros. Nadie ama a alguien por el placer que le produce tocarlo o besarlo o hacerle el amor, porque en ese caso amaría su piel o su boca o ciertas partes de su cuerpo. Y no es así. Nosotros no separamos lo que sentimos carnalmente de lo espiritual. Cuando un hombre dice que ama la belleza física de una mujer, no deja de amar en verdad a la persona, el carácter, los sentimientos de esta, el humor, su alegría, su encanto, su personalidad, al ser mismo en su totalidad. Y la totalidad del ser está por encima de esos sectores, fragmentos, necesidades, utilidades que uno desea del otro. Amar es amar el alma, y el alma es el otro en su infinidad. En síntesis, todo es amor platónico, y si no lo es más que un mero cambio de favores entre cuerpos, que después serán olvidados y no inmortales. Eso es lo que pienso yo. ¿Y ustedes qué piensan del amor?